¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar todos aquí reunidos en ese mismo sentir. La verdad es que cada vez me emocionan más los intros, ¿verdad? Siento que voy a llegar así de... Ya me dijeron que no diga jaja ni jeje, que luego salen muchos jajas y jejes en la grabación, ¿no? ¿Qué pasó, joven staff? Le hago así. Hola, José Gavián, buena tarde. Pone ahí en el Zoom. Buenas tardes. Hermana Eustolia, buenas tardes. Fer Karina, María Isabel, qué gusto verlos. Angélica Fernández, Ángeles López, bienvenida Ángeles. Todos, Pita Carrión, Lupita, su amiga que le acompaña, bienvenidos todos. Y bueno, ya vieron quiénes estábamos acá, ¿no? Yola, Quique también, bienvenidos. Qué gusto verlos nuevamente por acá. Es otra Yola, a ti ya te había saludado Yola. ¿No? Sí, porque saludé a Yola Zoom y acá Yola Perales, por acá está. Muy bien. Hoy no te vamos a poner a orar hoy, Yola, no te preocupes. Pues qué gusto, hermanos, de verdad. Ya aquí se consumió Gadiel tiempo de más, pero me parece una buena práctica, ¿verdad? El que podamos entremezclarnos, ¿verdad? Entre los hermanos, porque yo sé que usted tiene a su hermano favorito, su hermana favorita, sus amiguitos que ya conoce de antes, los vecinos, etcétera, ¿no? Y es muy importante que podamos tener ese tiempo de comunión con alguien que a lo mejor no conocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a conocernos. ¿De qué sirve que venga a una iglesia nueva, ¿verdad? Después de la pandemia, porque ahora ya todos somos nuevos, ¿verdad? Después de la pandemia todos somos visita, por así decirlo. Pero de verdad me da mucho gusto ver a Miguelito, a mi hermana María Elena aquí enfrente, ¿verdad? Ya tiene un tocayo, Miguelito, ahí está Miguel Jiménez a su lado, casi. ¿Eh? De veras, somos una comunidad, somos una familia, hermanos, ¿no? Entonces, el poder vernos el domingo, el que nos pasemos 5 minutos, 10 minutos, de verdad yo creo que es irrelevante porque es un gozo, por lo menos para mí, el poder estar con mi familia saludándola, ¿no? Después de haber visto a Miguelito tan enfermo, ¿verdad? Y que el Señor milagrosamente, ¿verdad? Lo tenga aquí con nosotros, es un motivo de agradecimiento y no dejo de gozarme de verle aquí, ¿no? A mi hermana Carmen, que tiene que trasladarse 2 horas de camino para poder llegar aquí a la iglesia, digo, ¿cómo no me voy a gozar saludando, la verdad? Y diciéndole, hermana, qué gusto verla, ¿no? ¿Sí? Era mi hermano Raúl, que bueno, hoy todos dijeron, Raúl, sí, él es Raúl Santana, él es hijo de mi primer pastor, de nuestro hermano Raúl Santana Romero, que ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero él fue mi primer maestro de Biblia, entonces cualquier reclamación, ya le dije, con él, ¿no? Ahí está Raúl. En febrero del 85 llegué a Sullivan 51, subí unas escaleras, había unos muchachos ahí estudiando el libro de Romanos y él estaba ahí enseñándoles, ¿no? Entonces me dijo, ¿traes Biblia? Sí, siéntate. Y nos pusimos a estudiar el libro de Romanos y desde entonces hasta acá, bueno, tenemos una amistad que pues ha trascendido el tiempo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que Él puede estar acompañándonos hoy. Para mí es muy especial, ¿verdad? Representativo que Él esté aquí en medio de nosotros, que ya nos apoyó hace una semana dándoles una plática a los jóvenes. Entonces, gracias a Dios porque la familia de Cristo es así, ¿verdad? La iglesia de Cristo está en todo el mundo. Y entonces, no sé si a usted le sucede, pero a veces encontramos hermanos de fe que tiene muchísimo tiempo que no vemos y cuando los ves, parece que fue ayer, ¿no? Parece que el domingo pasado los viste en la congre. Algo así le decía Miguel a Arturo Takami cuando se vieron aquí, ¿no? De, oye, parece que fue ayer que nos vimos. Y aquí estamos, y somos una familia. Y por eso es tan relevante el poder hablar de la familia, porque la familia no nada más es la base de la sociedad, sino también es la base de nuestra iglesia, ¿verdad? Y por ello estamos aquí. Entonces, hoy justo ya leyó mi hermano Gariel el pasaje que vamos a usar como base para el mensaje del día de hoy. Y bueno, estamos hablando de la familia, hermanos. Es un tema relevante y de verdad que todo se ha conjuntado de una manera muy bonita porque incluso en escuela dominical cuando estábamos hablando acerca de la teología de género, ¿verdad? Lo que es
la masculinidad, lo que es la feminidad desde el punto de vista bíblico y romper con esos esquemas ideológicos que más que otra cosa son eso, ideas de un ser humano que considera que su punto de vista debe ser aceptado por los demás. Pero déjeme decirle que independientemente de las diferentes ideas, teorías y demás que puedan surgir a través de la historia de la humanidad, son modas, hermanos. Son modas que tienen un auge, que tienen un repunte y de repente se esfuman y quedan en el recuerdo como un intento que tuvieron por hacer algo. Yo sé, hoy día el movimiento es muy fuerte quizás porque se le ha dado un tono político, ¿verdad? Y entonces el buscar adeptos, el buscar agremiados a una política de gobierno, a una política de Estado, pues siempre va a ser bueno, ¿verdad? Tener un grupo más que se afilie a tu ideología. Entonces, de ahí que muchos gobiernos pues estén alentando este tipo de movimientos, pero que al final de la historia, hermanos, siguen siendo una minoría, la verdad. Somos más las familias que estamos en pro de la vida, que estamos en pro de la familia como el Señor la concibió. Y es lo que habíamos estudiado en el primer mensaje de este mes. Hablamos acerca de la creación de la familia, como la encontramos ahí en el libro de Génesis. Y estudiamos acerca de la naturaleza de la familia. Veíamos cómo la naturaleza creada desde el punto de vista de Dios. ¿Moví algo? Ah. A ver ahí. Sí. Arriba, abajo. Ya están empezando las posadas. Arriba, abajo, al lado. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Hermanos del Zoom, mejor vénganse para acá, ya no tendrían que estarme interrumpiendo a cada rato. Por favor, pásele. Bienvenido, bienvenido. Qué gusto que... Yo sé que muchos de ustedes no lo notan, hermanos, pero cada domingo, gracias a Dios, hemos podido tener visitas. Y es una bendición para nuestra iglesia. Entonces, para que quede ahí en el corte, en el videotape, ¿verdad? Ese paréntesis, joven staff, ya ahí márquele. Vamos a regresar a lo que estábamos. El hablar acerca de la familia. Hablar acerca de la familia, su importancia, su relevancia y sobre todo, ¿cómo se llama la serie que estamos estudiando? La familia, modelo de la iglesia. ¿Sí? No es que la familia se tiene que comportar como la iglesia, al revés, ¿verdad? La iglesia es el modelo, la familia es el modelo que Dios nos puso para el comportamiento en la iglesia y cómo ha sido establecida la iglesia, que bueno, en la próxima sesión pues vamos a cerrar haciendo esa analogía, ¿verdad? Pero ¿qué estudiamos acerca de la naturaleza de la familia? Estudiamos que la familia es una institución divinamente ordenada, esto es, Dios la creó y Dios estableció de qué manera tenía que funcionar. Él es el creador de ese concepto. Estudiamos que la familia es una unión natural, el matrimonio es una unión natural, Dios lo definió de esa forma, hombres con mujeres, mujeres con hombres. Gadiel, no sé si los niños sería bueno que pasaran a... ¿No? Ok, está bien. Entonces, es una unión natural. La atracción de los hombres por las mujeres es algo totalmente natural. Entonces, la familia, el matrimonio es una unión natural. Estudiamos que es una unión también de tipo exclusivo. El matrimonio no está pensado para que nosotros seamos polígamos ni polígamas, ¿verdad? Es una unión exclusiva, un hombre con una mujer. Cuando leíamos en Génesis, se unirá el hombre a su mujer, no a sus mujeres, ¿verdad? A su mujer, dice, y serán una sola carne. Estudiamos también que es una unión permanente. Dios no la concibió, no la pensó para que durara unos cuantos años, unos cuantos meses, unas cuantas semanas. No, de ninguna manera. Está pensado para que sea una unión permanente. Y por último, que es la parte más importante en cuanto a la familia como creación, es una unión espiritual. Más allá de la atracción física, más allá de la atracción natural, Dios lo concibió como una unidad espiritual.
Y una vez que estudiamos la naturaleza de la familia, la semana pasada hablamos acerca del propósito de la familia, los propósitos que Dios tiene para esa familia perfecta, para esa familia que Él concibió con esa naturaleza. Y el primer propósito del matrimonio que vimos es el compañerismo, ¿verdad? El poder tener una compañía, el poder tener una persona a tu lado que te acepta, que te aprecia, ¿sí? Más allá de la atracción física es un propósito, de tener compañerismo, de estar acompañado, ¿verdad? Cuando el Señor creó al hombre y después de que le puso nombre a todos los animales y pues no hubo una hembra, ¿verdad? A quien ponerle nombre. Y entonces dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y entonces llega la mujer. Y de ahí el segundo propósito que vimos acerca del matrimonio, que es la procreación. Y va de nuevo el mensaje a los jóvenes, ¿verdad? Si no quieres tener hijos, no te cases, porque el propósito del matrimonio también es que procreemos, ¿verdad? Que nos multipliquemos. Y más aún, si somos familias creyentes, hermanos, el mundo es lo que más necesita nuevos creyentes. No porque tus hijos nazcan en una familia creyente van a ser creyentes, pero es mayor la responsabilidad tuya el poder enseñarles el camino del Señor y que ellos puedan ser siervos fieles a Dios. Entonces, la procreación. El tercer propósito que vimos es la edificación mutua de la pareja. El que nos podamos edificar mutuamente, varón a la esposa al varón, ¿sí? No que se enseñen los unos a otros, eso también lo estamos estudiando en los matrimonios, ¿verdad? Esa parte de cómo edificarnos los unos a los otros. Y también a los hijos, cómo poder enseñarles desde casa los valores. Es algo que analizábamos, porque muchas veces queremos dejarle la instrucción de nuestros hijos, ya sea a la escuela secular o a la iglesia, cuando realmente los valores nosotros tenemos que darlos en nuestros hogares, en nuestras familias, a los hijos. ¿Por qué? Porque normalmente en la escuela pues no les van a enseñar con una Biblia, ¿ok? Y es algo que también les he hecho mucho énfasis. ¿Por qué? Porque el gobierno, por mucho que autorice el aborto, por mucho que autoricen los matrimonios entre personas del mismo sexo, por mucho que ellos establezcan reglas, mientras no sean una imposición para ti, ¿tú qué vas a enseñar en tu casa? Por más que a tu hijo le digan estas teorías evolutivas y filosóficas en su escuela y él regrese diciéndote que descendió del mono, ¿tú qué le vas a enseñar? Obviamente, tenemos que identificar para qué se está preparando en la escuela. Definitivamente es una preparación que debemos tener para en un momento dado que ellos puedan ser independientes económicamente, que puedan tener un trabajo, que puedan tener una profesión. Pero eso no quiere decir que les cambien su mentalidad en cuanto a los valores y principios fundamentales que nos enseña la palabra de Dios. Por ello aquí hablamos de eso, ¿verdad? De la familia, de la feminidad, de la masculinidad. Después, el cuarto propósito que vimos es la importancia que la familia tiene en el plan de Dios para la propagación de la fe. Y esto es algo que sí, es muy repetitivo, pero yo estoy seguro que si dentro de una semana o 15 días se lo pregunto, no se va a acordar. Por eso creo que es importante que estemos recordando siempre cuál es el principal propósito de Dios para con la humanidad. Y ayer tuvimos una presentación hermosa con los jóvenes para entender qué es lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, 1 Timoteo 2:5 por allí, que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese propósito se lo traslada a Jesús, Juan 3:17, porque el Hijo del Hombre vino a salvar al mundo, ¿verdad? No para que el mundo sea condenado por él. Después Jesús se lo traslada a sus discípulos en la Gran Comisión, Mateo 28, últimos versículos, cuando les dice, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, bautícenlos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he ordenado. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues el producto de esa predicación de los apóstoles. ¿Y cuál es el propósito entonces? Precisamente extender, expandir el reino de Dios y que más personas puedan venir al conocimiento del Evangelio, ¿verdad? Al conocimiento de la verdad. Entonces, como familias en la fe, ¿cuál debería ser nuestro propósito? Ese, precisamente, ¿verdad? Impactar a la sociedad con el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que a través de ello nosotros podemos tener acceso a la vida eterna. Eso es el cuarto propósito que vimos.
El quinto propósito del matrimonio que estudiamos, que vimos que eran los últimos dos propósitos, eran de tipo preventivo. El primero de ellos es que el matrimonio, dijimos, provee el vehículo natural para el control de las pasiones físicas, ¿verdad? Es bajo el orden del matrimonio donde los deseos sexuales, donde las relaciones sexuales están bajo la cobertura de la voluntad de Dios, única y exclusivamente bajo la figura del matrimonio. ¿Y cuál es el matrimonio que vale, pastor? ¿No? Porque luego dicen, no, pues es que yo ya me casé, ahí me jalé de testigos a Elvis y a alguien más, a John Lennon, ¿no? Ahí en Las Vegas, y me casé y pues ya, ¿no? Bueno, mientras sea un matrimonio válido delante de las autoridades civiles, ¿verdad? Ese es un matrimonio. Es que nos fuimos allá abajo de un árbol, una enramada, y ahí nos dijimos nuestros votos. Bueno, vivimos en una sociedad donde hay una serie de reglas, donde hay una serie de estatutos, y la Biblia nos enseña que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades, ¿verdad? Y seguir sus reglas. Entonces, delante de Dios, el matrimonio que vale, pues es obviamente el matrimonio que tenemos delante de las autoridades civiles, que fueron puestas por Dios y que nos dice que nos sometamos a ellas. Entonces, ¿cuál es el último propósito del matrimonio que estudiamos la semana pasada? Pues también vimos que era de tipo preventivo, y era prevenir la disolución de la sociedad, hermanos. Sabemos que en los últimos tiempos vamos a estar como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Cuando todo el mundo hacía lo que quería, comían, bebían, se daban en casamiento y hacían lo que bien les parecía. Y entonces Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Génesis 6, dice que se arrepintió de haber creado al hombre y decidió borrarlo de la faz de la tierra, ¿no? Entonces se salvaron 8 personas y de ahí para acá, sí, de alguna manera Noé es como un abuelito, abuelito, ¿no? Sí, somos descendientes de por allá. Entonces, esos son los propósitos que vimos para el matrimonio. Y dentro de esos propósitos está la realidad nuestra. Es una radiografía de nuestro matrimonio. ¿Qué dice tu matrimonio, no? Dentro de todos esos propósitos, ¿cuáles estamos cumpliendo? ¿Cuáles no estamos cumpliendo? ¿Dónde necesitamos buscar ayuda de parte de Dios para que nosotros podamos cumplir ese propósito para la familia? El matrimonio, pues obviamente da origen a la familia, y entonces la familia es la base de la sociedad y la base también de nuestra iglesia. Hasta el día de hoy es lo que hemos estudiado, es lo que hemos visto. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del orden de Dios ya para los roles que nosotros tenemos cada uno dentro de nuestras familias. Si eres papá, si eres hijo, si eres madre, si eres hermano, ¿cuál es el rol que debemos desempeñar en nuestras familias? El día de hoy eso es lo que vamos a estudiar. Y bueno, vemos cómo a través de la historia bíblica siempre podemos identificar esas épocas, esas eras, ¿verdad? Esos tiempos a los que les hemos llamado en nuestro estudio profundo de la Escritura, ¿verdad? Dispensaciones. Y en estas dispensaciones, Dios siempre le entrega al hombre una tarea o una revelación para administrar. El hombre, ¿qué pasa? La administra por un determinado tiempo, pero cada vez en la historia bíblica hemos visto que el hombre falla, ¿verdad? El hombre falla, el hombre tiene una caída, y entonces viene el juicio de Dios sobre el hombre y una nueva revelación de parte de Dios, porque en Dios siempre hay segundas, terceras, cuartas, N oportunidades. Dios siempre es fiel y por eso siempre nos da nuevas oportunidades de acercarnos a Él. Pero, ¿por qué el hombre falla? ¿Por qué el hombre falla? La respuesta, hermanos, es simple. La respuesta es simple y la encontramos en cada una de estas eras o dispensaciones. Y es porque el hombre es pecador. Y porque el hombre y su naturaleza pecaminosa siempre están presentes. Siempre están presentes. Y esa naturaleza pecaminosa se opone siempre al deseo del Espíritu y por ende a los deseos de Dios. Dice, no hay justo ni aún uno, dice la Biblia, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. Y en el huerto del Edén, ¿qué es lo que encontramos? Pues la desobediencia. La desobediencia del hombre a Dios trae precisamente un juicio sobre él. Dios creó al hombre perfecto, Dios le dio la oportunidad de que viviera para siempre, pero
pues las cosas salieron mal. Entonces, así como Dios creó esta familia perfecta y eterna, ¿verdad? También entre Eva y Adán, pues de la misma forma que esa creación inicial perfecta, hermosa que Dios ideó y creó, de esa forma también quiso que fuera la familia, pero el pecado del hombre viene a hacer que las cosas salgan mal. Entonces, ¿por qué la familia funciona mal? Porque no seguimos el orden de Dios. Y de ahí es la importancia de que nosotros podamos estudiar el orden de Dios, irnos al manual y decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? O tú puedes decir, no, pero si todo nos está yendo bien. El varón, ¿no? Dice, no, mi familia está perfecta, todo está yendo perfecto, muy bien. Pero cuando vamos y le preguntamos a la esposa, dice, no, es que no, las cosas no están bien. Entonces, si uno dice que las cosas están bien y otro dice que las cosas están mal, de entrada, ¿qué es lo que no hay? Comunicación, porque ni siquiera en eso estamos de acuerdo. Oye, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Entonces, de allí la importancia, hermanos, que el día de hoy podamos hablar acerca del orden que Dios tiene para la familia y cuáles son los roles que tenemos y cómo debemos actuar dentro de nuestras familias de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Y que bueno, quizás dimos una lectura por encima, ¿verdad?, con nuestro hermano Gadiel, pero la idea es que nos adentremos en ello y podamos entender a través de ese pasaje en Efesios lo que el apóstol Pablo nos enseña a través del orden de la familia. Acompáñenme a hacer una oración para poder entrar al tema. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, primero que nada por la vida, primero que nada por esa vida que nos das, por la salud que nos das también, que nos permite llegar hasta este lugar, a reunirnos como familia, buscando tu revelación en tu palabra. Porque sabemos que en ella tú das las instrucciones para que todas las cosas funcionen adecuadamente, porque es nuestro manual de vida, es nuestro manual de práctica, y queremos precisamente, Señor, hacer las cosas bien. Queremos darte honra, queremos darte gloria de acuerdo a ese diseño y a ese propósito que tú has hecho de la familia. Nosotros lo queremos en nuestras familias, Señor. Ayúdanos, por favor, a entenderlo, a poder analizarlo y a poder implementarlo en nuestros hogares, siempre, Padre, en amor, siempre en la convicción de que tú eres perfecto, que tú eres santo y que demandas las mismas cosas de parte nuestra. Te pedimos que en esta mañana tú abras nuestro entendimiento y que la enseñanza de tu palabra que va a ser expuesta sea 100% tu palabra, Señor, y no la opinión de tu siervo. Te damos muchas gracias por cada familia que está representada en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos al pasaje, ¿no? Vaya siguiéndolo allí, por favor. Es Efesios 5. Mire, si usted ha venido a las reuniones de matrimonio, si usted ha venido a la escuela dominical, si usted ha estado en las predicaciones, usted va a decir, bueno, es que hemos hablado demasiado de este pasaje, ¿no? Y hemos hablado demasiado de la familia y el último propósito que estudiamos acerca de la familia es precisamente que podamos prevenir la disolución de la sociedad. Tanto el pueblo judío, tanto el imperio romano, ¿sí?, estaban conscientes de esto, de que si la familia no estaba bien, aquello iba así a explotar, ¿no? Se iba a disolver la sociedad. Y lo vemos claramente en nuestros días, hermanos, lo vemos en nuestra sociedad. Les mencionaba que el autor del libro que estamos llevando, ¿verdad?, para el tema de lo que es la problemática en el matrimonio, este autor decía, no sé, a lo mejor ese libro se escribió hace 10, 15 años, no sé, y hablaba en su estadística, ¿no?, que de 10 matrimonios, ¿verdad?, que se casan, bueno, que contraen matrimonio, de parejas que contraen matrimonio, la mitad se estaba divorciando. Hoy en día yo le puedo asegurar que seguramente estamos arriba del 70%. Más del 70% de los matrimonios se divorcian durante o después del primer año. Dígame si no es importante hablar acerca de la familia. Dígame si no es importante que usted vaya con sus hijos y le enseñe los valores bíblicos para que sus familias realmente tengan esa naturaleza bíblica que dice que es una unión eterna.
Es que usted no conoció a mi esposo, a mi ex esposo, ¿verdad? Es que usted no conoció a mi ex mujer. Ese es el problema de que no involucremos a Dios en nuestras relaciones. Claro, si tú conociste a Cristo, ¿verdad? Después de un fracaso, pues obviamente el tratamiento es distinto, ¿verdad? Porque ignorábamos las Escrituras. Y es lo que el Señor Jesús nos enseña. Cometes errores porque ignoras las Escrituras. Porque no sabes que fuiste diseñado con un propósito. Porque no sabes que aquí hay un manual para que funciones bien. Entonces, por ello, la importancia de que estemos hablando en este tiempo constantemente de la familia. Este último cierre, por así decirlo, del año en cuanto a la enseñanza, 100% enfocados en nuestras familias y que tenga un buen funcionamiento y que haya armonía y que todos asumamos adecuadamente los roles que el Señor nos ha designado. Entonces, para que todo funcione de una manera armoniosa en la familia, pues cada miembro debería tener una comunicación armoniosa primeramente con Dios. Por ello el apóstol Pablo le dice aquí a los Efesios en esta carta, ¿verdad? En el pasaje que estamos revisando, antes de establecer el orden de la familia, que cada uno, ahí en Efesios 5, si quiere irse ubicando allí, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y leemos en el Salmo 111:10 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esto es, la alabanza al Señor permanece para siempre y es derivada también de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros debemos darle gloria a Dios, para eso fuimos creados. ¿Cómo? Practicando sus mandamientos, siguiendo su palabra. Así es como podemos lograr una comunión armoniosa con Él. ¿Por qué antes de hablar acerca del orden de la familia, el apóstol Pablo nos dice eso? Sométanse. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Si nosotros nos vamos un par de versículos antes, en esta porción de la Escritura nosotros encontramos cómo podemos ser nosotros llenos del Espíritu Santo. Porque muchas veces tenemos esa pregunta, ¿no? Bueno, es que en una iglesia donde yo iba, pues me ponían las manos encima y me decían, sé lleno del Espíritu, ¿no? Y entonces ya después del culto todos salían así como Moisés bajando del Sinaí, así brillando, pero se iban apagando conforme iban llegando a sus casas, ¿no? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo, antes de empezar a decir cómo debe funcionar la familia, les dice a los efesios, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber si estamos llenos del Espíritu Santo? Ya va a empezar con sus cosas extrañas el pastor, ¿no? La Escritura dice cómo podemos decir si alguien está o no lleno del Espíritu Santo. Y lo invito a que lea un poquito atrás. Versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y hoy vamos a aprender ahí, antes de empezar a ver el orden de la familia, 3 cosas que deben caracterizar a una persona que dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Porque para empezar, no creo que le diga, estoy lleno del Espíritu Santo, ¿no? Pero, ¿cómo podemos saber si estamos llenos del Espíritu Santo? Dice en el 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Oye, alabamos al Señor con estos himnos que cantamos. Cuando una persona está así cantando, alabando a Dios, ¿qué está reflejando? Gozo, ¿no? Alegría. Bueno, no sé, seguramente cuando estás triste y deprimido te pones a cantar canciones de esas de puro dolor, ¿no? Pero cuando uno está cantando, cuando uno está alegre, cuando uno alaba al Señor, normalmente es porque uno está gozoso, ¿verdad? Tuvimos una serie de predicaciones que decían Jesús una experiencia de vida y hablábamos que una de las mayores características de un creyente es el gozo. De hecho, es parte del fruto del Espíritu Santo. Es el segundo elemento del gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, ¿no? El gozo. Entonces, primera característica de alguien que está lleno del Espíritu Santo es el gozo. Después dice,
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda cosa, gratitud. Cuando tú encuentras a alguien que da gracias incluso en el momento más horrible y terrible de su vida, si sufrió una pérdida, si sufrió un accidente, si lo corrieron del trabajo, pero dice, gracias Señor, porque yo leo en tu palabra que todas las cosas me ayudan a bien. Gozo, gratitud. Gozo, gratitud. Y entonces viene el 21, ¿verdad? Que es donde empezamos hoy. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Sumisión. No sumisión, no, sumisión, es la palabra completa. Sumisión. Sumisión implica muchas cosas. En primer lugar, denota humildad, el que nosotros nos sometamos a la autoridad de alguien más. Y dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someternos a Dios y a las autoridades puestas por Él. Sí, a tu gobierno, a tu presidente municipal, a tu pastor, sí, bueno, lo tuve que decir, ¿verdad? Pero son autoridades puestas por Dios. Y nosotros debemos someternos a esas autoridades en el temor de Dios. Por eso parto de aquí. ¿Por qué nuestra familia no funciona bien? Porque no estamos sometidos a Dios. Porque no estamos llenos de su Espíritu. Porque no buscamos primero a Dios y su justicia, ¿verdad? De tal forma que después las cosas puedan venir añadidas a eso. Las bendiciones de Dios, ¿verdad? Este es el orden de Dios, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a leer, a releer, ¿verdad? Lo que dicen los versículos 22 al 24. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en las cosas que ellas estén de acuerdo. ¿Verdad? Dice así, hermana Carmen. Dice que en todo, ¿verdad? Dice que en todo. Y esto yo sé que les está haciendo mucho sentido a quienes vinieron hoy a la escuela dominical. Precisamente ¿por qué? ¿Por qué primero la mujer? ¿Por qué en este orden de Dios, verdad, donde nos va a decir el apóstol Pablo cómo tiene que funcionar una familia adecuadamente, por qué primero se dirige a la mujer? ¿Y por qué se dirige primero a la mujer con esta frase? Estén sujetas a sus maridos. No se pierdan la escuela dominical, ahí vimos por qué, ¿verdad? Ahí dijimos por qué. Pero se refiere primero a la mujer, ¿por qué? Porque ella tiende a tener ese deseo de asumir el rol del varón. En este caso, el rol del esposo. Y a veces los esposos decimos, tú lo quieres hacer, está bien. Yo me siento a ver el fútbol, tú asume el rol que quieras, ¿no? Es cómodo, pero estamos siendo irresponsables. Dejamos la responsabilidad y la autoridad. Se ve que hay una escuela dominical, ¿verdad? El rol de autoridad y de responsabilidad que el Señor nos da a nosotros. ¿Por qué primero a las mujeres? Además, ¿sabe? La mujer es la persona con mayor influencia en la familia. ¿Está de acuerdo? Tanto influye como al varón, al esposo, como a los hijos. Es una persona de alta influencia en la familia. ¿Cierto o no? Sí, claro que sí. ¿Por qué sujetarse a su marido? Porque efectivamente las mujeres tienen esa tendencia de querer tomar el liderazgo del hogar y no les gusta sujetarse. Su naturaleza es así, es rebelde. No les gusta sujetarse. Y así como también la tendencia del hombre, por el contrario, ¿verdad? Es el ser laxo en esa forma de delegar sus responsabilidades y tolerar la falta de sujeción de su mujer. Finalmente ella se está haciendo cargo, pues, ¿no? Yo delego mi responsabilidad y delego mi función por mi comodidad. Recordemos que el ejemplo de todo esto es precisamente nuestro padre Adán, ¿verdad? Por ahí empezó la situación. Entonces, mujeres, sujétense a sus maridos. Pero es que mi marido no es creyente. Lee por favor 1 Corintios 7, por ahí, 6, 7.
La Biblia dice, si tu marido no es creyente, pero consciente en vivir contigo, no lo dejes, porque es probable que por tu testimonio él se pueda convertir a Cristo. Amén. Y viceversa, ¿verdad? Y viceversa también. Sí están ambos casos ahí documentados. El apóstol Pablo nos da toda esta enseñanza. Entonces, mi hijo Eric, que alguna vez me dijo, en alguna diferencia que teníamos ahí con su mamá, seguramente me dijo, papá, acuérdate, esposa feliz, vida feliz. ¿Qué pasó, hijo? ¿No? Conste que eso yo no se lo enseñé. ¿Dónde lo oyó? No sé. ¿Sí? Pero no es así. Los varones tendemos a dejar que sea así, ¿no? Por huir de nuestra responsabilidad y de la autoridad que el Señor nos delegó. Pero, mujeres, sujétense a sus maridos. Esa es la instrucción de parte de Dios. En todo, dice. En todo. Después viene lo de los maridos. Es que a veces, de veras, hermanas, ustedes se incomodan porque esa espinita feminista, pro otras cosas que tenemos, ¿verdad? O dicen, bueno, es que ¿Dios es macho acaso? ¿Qué pasó, Señor? ¿No? ¿Cómo que me sujete? Pero escuche la parte del varón, porque así como Dios le da instrucciones a la mujer, le da instrucciones al hombre, le da instrucciones a los hijos, de tal forma de que todos, sometiéndonos primero en el temor de Dios, nos podamos someter después los unos a los otros. Si tú, mujer, no estás sujeta a Dios, jamás te vas a poder sujetar a tu esposo. Y tu esposo, si no está sujeto a Cristo, jamás vas a poder hacer que las cosas funcionen en tu hogar como Dios quiere. Ahora sí podemos aplicar el como Dios manda, ¿verdad? Vamos a leer la parte del hombre, versículos 25 al 30. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Se dan cuenta? Hasta en el número de versículos, ¿no? 22, 23, 24, 3 para la mujer y para nosotros 25, 26, 27, 28, 29. El doble para los hombres. Doble responsabilidad. Mayor compromiso. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Y dice el apóstol Pablo, tú como esposo, tu amor hacia tu esposa tiene que ser de ese grado, ¿no? De ese grado sacrificial, de ese grado hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Y entonces cuando usted dice, no, ¿por qué me voy a sujetar a mi marido? Hey, si él no cumple su responsabilidad, tiene un tache gigante delante de Dios, porque él es responsable de cuidarla, de protegerla, de mantenerla sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, ¿no? Y no nada más eso, o sea, esto también lo que estamos estudiando en la escuela dominical y en matrimonios y demás. No solamente tienes que cuidarla, sustentarla, tienes que tenerla santa, promover la santidad de tu esposa, promover su crecimiento espiritual. Cuando los varones escuchan y dicen, otro jueves de mujeres, bueno, pues ¿qué tanto les están enseñando, no? En vez de que le digas, oye esposa, fíjate que hay reunión de mujeres, ¿sí vas a estar? Vamos a organizarnos de tal forma, yo te cuido a los niños y vamos, ¿sale? Yo hago la cena, es más, y tú ve a la reunión de mujeres. ¿Es así? O tu mujer es la que te tiene que decir, oye, ya es hora de irnos a la iglesia, oye, no vamos a llegar a la escuela dominical, oye. ¿Quién promueve la santidad en tu casa? ¿Tú, varón, o tu esposa? Ups. ¿A quién le corresponde? Responsabilidad y autoridad delegadas al varón desde Dios Padre. Así. Si no lo estás haciendo, estás mal con Dios.
¿ok? Y si usted, esposa, no deja que su esposo sea el que haga eso, también está mal, porque usted tiene que promoverlo, usted tiene que motivarlo, tiene que decirle, esposo, tú eres el que tienes la dirección, tú eres el que tiene la responsabilidad, tú eres el que tiene la autoridad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pues ya levántense, ¿no? Siempre hacemos bromas de eso, ¿no? Es que yo tengo la última palabra en mi casa, ¿no? Lo que tú digas, mi amor, ¿no? Es lo que decimos los varones. Lo decimos en broma, pero desde el Edén, Adán pasó por eso, ¿no? Entonces, ¿para qué les digo todo lo que nos trajo esa situación, ¿no? Si ya saben. Bueno, entonces, ¿por qué nos dice esto a nosotros, ¿no? Amen a sus mujeres. ¿Por qué nos dice todo eso? ¿Por qué tratarlas con amor? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tendemos a ser ásperos con ellas. Primero sí es mucho amor y mucho bla, 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 y ya que la conquistamos, ahora sí, ¿no? ¿Qué pasó con mi desayuno, no? Uy, mi corbata tiene una mancha, ¿qué pasó, no? Tendemos a ser ásperos con ella, no es así como, oye, mi amor, es que creo que, híjole, se te cayó una gota de cloro aquí en mi corbata favorita. No es así, ¿no? Ay, otra vez vamos a comer lo mismo. Ya calle esos chamacos, ¿no? Y ya no es, ay, nuestras bendiciones, ¿por qué no les ayudas a que guarden silencio? Ponles un chupón, ¿no? No es amoroso, ¿no? No es amoroso el trato. La verdad es que ya el trato de la vida, ¿verdad? Las circunstancias van cambiando y el trato va cambiando. Pero ¿por qué tiene que cambiar? Sí vimos que es una relación de duración infinita, ¿verdad? Es eterna la naturaleza del matrimonio. Entonces, ¿por qué no buscar que siga como siempre, ¿no? Debemos entonces tener ese amor sacrificial hacia ellas como Cristo lo tuvo por su iglesia hasta la muerte, así, ¿no? Amarlas en ese grado de amor. Buscar la santidad de ellas, mantenerlas sin arrugas, sin mancha, esos son los maltratos. Y siempre hablamos de esto, ¿verdad? Porque la memoria de las mujeres, para los eventos que principalmente las dañan, las afectan, es indeleble. Hermanas, tienen que trabajar en eso, de verdad. Que ya no les siga diciendo el pastor que son históricas, ¿no? Porque en vez de decirles que son histéricas, digo que son históricas, porque siempre que hay algún problema, ¿te acuerdas aquella vez que me dijiste, que hiciste, y que no lavaste, y que no tendiste? ¿No? Yo tengo una esposa, ¿no? Yo sé de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, dejemos de ser históricas, hermanas. Tampoco sean histéricas, por favor, ¿no? Perdónenos con el perdón que nos perdonó el Señor, también sean misericordiosas con nosotros, ¿no? Y habla acerca de amarlas como a nuestros propios cuerpos, ¿no? Nosotros, nos arreglamos, nos ponemos cremita, nos bañamos, nos peinamos y todo. Dice el apóstol Pablo, porque nadie aborreció a su propio cuerpo, ¿no? Nadie amanece y se dice, te portaste mal ayer, y no amanece maltratándose, ¿no? Uno se ama, uno se cuida, ¿no? Hoy me consentí, me compré mis carnitas favoritas, hoy me compré el refresco que me gusta, me compré el traje que me gustó. O sea, uno se consiente y de la misma manera uno debe tratar a su esposa. Que a veces habemos algunos varones que no lo hacemos, ¿no? Nos damos todo el consentimiento a nosotros y no lo hacemos para con la esposa. Entonces, dice aquí que así debe ser y sustentarla, ¿no? Nos resuena mucho ese pasaje en la Escritura a los varones que dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Incluso dice la Escritura que si nosotros tenemos mal, ¿verdad?, nuestra relación con nuestras esposas, eso estorba nuestras oraciones. Nuestras oraciones no llegan a Dios y nosotros estamos mal en ese aspecto. Pero bueno, vamos a la clave de la armonía en el matrimonio. La clave de la armonía en el matrimonio es ese versículo 33 de Efesios 5. Y es algo para memorizar, hermanos. De verdad, es algo para que nosotros lo memoricemos y lo tengamos presente en nuestras familias. Y ahora que conocemos los propósitos, ¿verdad?, que hemos estudiado para el matrimonio, el poder impactar a otros matrimonios con ellos, ¿no? Si ya tenemos hijos casados, si tenemos familiares casados, nuestros hermanos, primos, etcétera, el poderles dar esta palabra
Cuando ellos vienen a ti y te dicen, no, es que este marido que me tocó es así, así, así. O cuando viene un varón y te dice, no, es que esta mujer ya no la aguanto porque ta, 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 ta. Oye, ¿por qué no has acudido al manual, no? ¿Cómo el manual? ¿Qué manual? Pues ¿qué venía con manual? ¿No? De verdad, hermanos, tenemos que ser de impacto a la sociedad. No podemos seguir guardándonos toda la bendición que la palabra de Dios ha traído a nuestras vidas. A veces decimos, es que no sé cómo empezar a predicarle el evangelio a una persona. Pero mayormente las personas en el mundo tienen problemas, conflictos y se quejan de todo. Entonces cuando llega alguien contigo y se queja de su mujer, ¿por qué no le dices, oye, te voy a compartir la liga de la predicación de la iglesia? No es porque me haga a mí famoso, hermano, sino porque la palabra de Dios que es predicada aquí le puede servir a muchas personas. Yo todavía no me gano nada por los 5 likes que tiene mi predicación, porque hasta son mala onda, porque las ven y no le dan like, ¿no? Es más, ni las podemos monetizar porque todos son covers. Ya vio al hermano Eric aquí haciendo playback, ¿no? Entonces, de verdad tenemos que ser bendición, hermanos. Tenemos que impactar. Todos nos llenan de una serie de información incorrecta, errada, mala onda, ¿verdad? Que no nada más a nosotros, a nuestros hijos, nuestras hijas, por todos lados nos están bombardeando para destruir la familia, hermanos. Y nosotros nos quedamos callados. Cuando llega tu amiga y te dice, ay, ¿qué crees que ya vino mi hijo y me presentó a su novio? ¿Cómo a su novio? Sí, pues es que ya ves que andan con esas ondas los niños ahora, que si son binarios o cuaternarios o hexadecimales, no sé qué son, ¿no? Y consienten eso, ¿no? Padres defendiendo ese tipo de ideas de los hijos mocosos de 12, 8, 10. Por favor, hermanos, viven en tu casa, bajo tus reglas, tú los mantienes, y que te lleguen con esa idea de que hoy soy oso panda y mañana niña de 2 años. Varón, te tienes que aplicar. Te tienes que aplicar, varón. Es tu responsabilidad, tú tienes la autoridad delegada. Y déjame decirte que a ti es a quien te va a pedir cuentas el Señor. Cuando el Señor vino buscando a Adán, no dijo, a ver, serpiente, ¿por qué andas engañando a Eva? A ver, Eva, ¿por qué andas dándole del fruto a mi varón que creé perfecto? Es, a ver, varón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no sales en la foto? ¿Por qué no estás al cuidado de tus hijos? ¿Por qué no estás al cuidado de tu esposa? La clave de la armonía en el matrimonio es lo que dice el versículo 33, que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia y que la mujer respete a su marido. En base a eso estamos enseñando en las reuniones de matrimonios, ¿verdad? Esa dupla, el amor y el respeto. A las mujeres les demostramos nuestro amor de diferentes formas, porque ella es sensible, porque es así tiernecita, le damos unas flores, unos chocolates, le hablamos bonito, le ponemos atención, tantas cosas que hemos visto, y ella se siente amada, ¿verdad? Para nosotros nos llegan con unos chocolates y dices, oye, pues me caen mal, ¿no? Por la gastritis y eso. O me salen barros, ¿no? El amor a los hombres se les demuestra con respeto, ¿verdad? Dejándoles ver como que son esa autoridad, que son esa persona, ¿verdad? Con responsabilidad que Dios ha puesto sobre la mujer. Mucho ojo, no estoy diciendo porque sea más que la mujer, sino en el sentido que estamos estudiando, porque está a su cuidado. Él tiene que cuidarla. Y hoy hablamos en la escuela dominical de eso, ¿verdad? De lo que es cuidar, proteger. ¿Sí? Muy bien, entonces, básicamente, la armonía en el matrimonio, el buen funcionamiento del matrimonio está encerrado entre el versículo 21 y el versículo 33. Si esas dos cosas no se dan, olvídelo, está usted contribuyendo al hundimiento de la sociedad. Si no hay sometimiento a Dios, tampoco va a haber amor y respeto en el matrimonio. Aquí el Señor nos dice cómo tiene que funcionar. Pero si no estamos llenos del Espíritu, si no tenemos a Dios en nuestras vidas,
como el que rige, como el que es nuestro Señor realmente, no vamos a poder llegar a este ideal en el funcionamiento de nuestro matrimonio. Entonces, en primer lugar, tenemos que buscar someternos a Dios y al final entender que esto se trata de amor y de respeto. Pero ¿qué pasa con los hijos? Obviamente tenemos que hablar de los hijos, porque hoy aquí tenemos hijos y todos somos hijos, ¿verdad? Eso no lo podemos negar, todos somos hijos de alguien. Entonces, ¿qué nos dice acerca de los hijos? Vamos a ver el capítulo 6. Precisamente, del 1 al 3. Perdón. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está. Para los hijos. Obedecer a los padres en el Señor. Primero, temor a Dios. Si tú no le enseñas a tus hijos el temor de Dios, si tú no los instruyes en la palabra de Dios, ellos no te van a respetar. Ellos no te van a obedecer. Es que así nació. Es como decir que es varón y nació niña. No. Son las conductas normalmente, hermano. Bueno, por aquí hay una psicóloga, con todo respeto, hermana Nati, ¿no? Son conductas adquiridas, aprendidas. Las conductas se aprenden, ¿sí? Entonces, si tú no le enseñas a tus hijos que anden conforme a la palabra de Dios, ¿cómo puedes esperar un buen resultado? ¿Cómo puedes esperar que tus hijos anden llenos del Espíritu Santo si nunca te sentaste con ellos a enseñarles la palabra de Dios? No, es que ya están adultos, hermano Hugo, ellos ya tienen su vida. Perdóname. Alguien me decía, ¿no? Me preguntaba, bueno, ¿hasta cuándo vamos a honrar a nuestros padres? Hasta que estén, ¿no? Mientras estén, ese es el mandamiento, que los honremos. Entonces, los hijos también tienen que tener esa reciprocidad, ¿verdad? Ellos tienen que seguir respetando y honrando a sus padres. Y nosotros también tenemos esta responsabilidad de, mientras ellos acuden a nosotros por consejo, por enseñanza, somos responsables de seguirlo haciendo. Honrar a los padres. ¿Cómo? Con su conducta, sí. Con sus calificaciones en la escuela, sí. Con sus calificaciones en la escuela, sí, ¿no? Con su reconocimiento en el trabajo. Cuando a un hijo le va bien en el trabajo, eso le da honra a los padres, ¿verdad? Cuando al hijo le va bien con su matrimonio, eso honra a los padres. Cuando al hijo le va bien con los nietos, ¿verdad? También eso honra a los padres. Cuando alguien por allá afuera me dice: oye, conocí a un miembro de tu iglesia, y oye, qué buen trabajador, qué excelente persona, muy honesta, ¿no? Ya lo promovimos porque tiene un excelente desempeño. Y es algo que también le quiero recordar: cuando usted sale de aquí, usted no nada más es usted, ¿no? En primer lugar, usted representa a su familia. Porque dicen: es el hijo del hermano Jacinto que va allí a siervo fiel, ¿no? Y entonces ya nos quemaron a nosotros, que se quedaran nada más en el hijo de Jacinto, está padre, pero ya luego nos pasan a traer a nosotros, ¿no? Dicen que también va a siervo fiel, y entonces ya hace una buena o una mala referencia. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que usted representa a Cristo allá afuera. Entonces, si su conducta es mala, si sus calificaciones son malas, no, es que es de lenta aprendizaje, estudia otra cosa, ¿no? Quizás no es lo que tú quieres estudiar. Hay muchas formas en las que tú puedes dar honra a tus padres. Y de esa forma no nada más honras a tus padres, honras a Dios, ¿verdad? Y es un mandamiento con promesa. ¿Qué es lo que nos promete el Señor? Éxito en nuestra vida y larga vida. Hablaba yo con mi hermano Manuel en algún momento, ¿verdad?, acerca de que sus papis han sido muy longevos, ¿no? Más de 90 años. Y decía mi hermano: pues es que ellos están gozando la promesa del Señor. Seguramente ellos honraron a sus padres y ahora tienen una larga vida. Qué bonito, ¿verdad?, pensar así. Decir, ¿no? Nosotros escasamente decimos: bueno, ya con que llegue yo a los 70, ¿no? Me acuerdo de mi mamá que decía: no, ya con que los vea yo que cumplan ustedes 15 años, me doy por servida, ¿no? Y pues vio cumplir 15 años a su nieto más chiquito, ¿no? Entonces estuvo padre, el Señor le dio más tiempo del que ella esperaba. Entonces, hijos, obedezcan a sus padres. Eso es lo único que les dice el Señor: obedezcan a sus padres. Porque eso encierra todo. Porque ellos son los que se preocupan por ti, ellos son los que ven por ti. Tú eres todo para ellos, entonces
ellos nunca te van a decir algo que sea malo, ¿verdad?, para tu vida. Por último, vamos a ver el versículo 4 de Efesios 6. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provocarlos a ira. Y no es porque les digas que se quiten de la televisión o del Xbox o que dejen de jugar con el teléfono, sino porque a veces tendemos a ser muy exigentes con ellos. Es muy normal que nosotros en nuestras vidas, que a veces han sido frustradas porque no pudimos hacer una carrera, porque no pudimos conseguir algo, una meta material en nuestras vidas, y les exigimos a nuestros hijos que ellos se esfuercen para hacerlo, ¿no? A veces, no sé, si yo jamás jugué fútbol en la vida, ¿no? Y me gusta ver el fútbol y le digo a mi hijo: no, es que tú tienes que ser el mejor futbolista que existe, ¿no? Pero papá, si tú ni siquiera puedes patear la pelota, no importa, tú sí, ¿no? O yo no terminé una carrera, pero tú tienes que hacer 5, ¿no? Ponemos carga sobre ellos que ni nosotros mismos podemos llevar a veces. Y esa es la forma en la que nosotros los provocamos a ira, ¿sí? Esa es la forma en que nosotros, al querer que ellos sean mejores que nosotros, a veces somos demasiado exigentes con ellos. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que animarlos a crecer primero ¿en qué? Versículo 21, en el temor a Dios. ¿Para qué? Para que ellos busquen hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Y Dios va a hacer el resto. Salmo 32, 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Someternos a Dios y para que Él nos dé su dirección. Dice aquí criarlos en disciplina, pero dice en amonestación y en disciplina, ¿verdad? La palabra de Dios es clara en este tema. Dice: el que ama a su hijo temprano, lo disciplina. Proverbios 13:24. No podemos tolerar conductas incorrectas en los hijos, porque eso nos va a llevar a romper la armonía familiar. Y a veces, mayormente, las mamás son alcahuetas de sus hijos o sobreprotectoras de los hijos y no permiten a veces que los varones actúen en amonestación y disciplina de los hijos. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Al rompimiento de la armonía familiar y a entorpecer los propósitos de Dios en la familia. Amonestación del Señor. Hijo, te tengo que disciplinar porque incurriste en una falta, ¿sí? La Biblia nos da consejo al respecto, hermanos. Nos enseña cómo podemos hacerlo. A veces, antes de amonestarlos, ya los estamos disciplinando, ¿no? Todavía no sabemos ni qué sucedió, ya les caímos con el cinturón, con la vara, con lo que usted acostumbre darles, ¿verdad? La Biblia habla de la vara, ¿verdad? Entonces, el amonestarles en amor, ¿verdad? Decirles: oye, la regaste, hiciste mal, tarjeta amarilla, como en el fútbol. Para los que no saben de fútbol, tarjeta amarilla es una amonestación, 2 tarjetas amarillas es expulsión, ya no puedes jugar. Amonestarlos y disciplinarlos. Pero que no lleguen a la 10ª tarjeta amarilla, hermanos, porque también es la otra. No, si sigues así, bueno, la que te va, bueno, no sabes la que te espera. Y lo vuelven a hacer y ya van 2, ya van 2. Y lo hace la tercera vez. Es la tercera, no, la cuarta y vas a ver. Y la quinta y la sexta. Y entonces, obviamente ya no nos creen en la disciplina, ¿no? Porque nunca llega. Entonces, ser firmes y enseñarles en los valores del Señor. Criarlos en la disciplina del Señor. Amonestarlos en el Señor, instruirlos en su palabra. Y, hermanos, si ellos no tienen un parámetro para saber si lo están haciendo bien o mal, obviamente ellos se van a enfrentar a diferentes fracasos en su vida. Por ello es importante acudir al manual y poderles instruir en la palabra de Dios. Es tu responsabilidad. Que tú recites la palabra de Dios con ellos. Que haya una vida de oración en la familia. ¿No la hay? Bueno, vamos a la reunión de oración y oramos todos, ¿no? Es que yo no soy tan instruido. Tráelo a la escuela dominical, tráelo a los jóvenes. Ahí estamos dando instrucción, ¿verdad?
Y por supuesto, tú ponte a estudiar también. De tal forma que haya esa unidad en la familia. Entonces, como conclusión, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en la palabra de Dios, la clave para lograr la armonía, ¿verdad?, es que primeramente esta familia de creyentes pueda buscar glorificar a Dios, mostrándose como Dios la diseñó y cumpliendo los propósitos para los que fue diseñada, como en Efesios 5:21, en temor reverente a Dios, ¿sí? Experimentado por cada uno de los integrantes de la familia. Cada uno debe buscar a Dios de manera individual, porque hijos, ustedes no van a ser salvos por la fe de sus padres. Todos y cada uno de nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia experiencia con Dios. No te equivoques, aquí no es como en otras, en algunas religiones, nosotros alardeamos aquí, ¿verdad?, que no enseñamos una religión, nuestra religión es Cristo y su palabra, pero dicen, no, como ya tengo un primo que es pastor, nos vamos a ir todos al cielo, ¿no? O sea, así no es. Es individual. La decisión de la salvación es individual y la decisión de que tú te quieras someter a Dios también es individual. La comunión con Dios, así como la salvación, es una decisión individual. Y bueno, ahora que todos conocemos el orden de Dios para la familia, ¿qué nos corresponde? Pues analizar el rol que cada uno tiene dentro de nuestra familia. Obviamente pedirle perdón a Dios si es que no has asumido tu rol o no te has comportado de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y bueno, entonces haz un compromiso con Dios. Haz un compromiso con Dios de mantener el orden en tu familia para que tú puedas honrar y glorificar a Dios a través de ello. Muy bien. Esta es la enseñanza del día de hoy, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Concéntrate en el Señor, concéntrate en ese Dios maravilloso, ese Dios omnipotente, todopoderoso, que te ha rescatado a ti de la condenación del pecado y que te ha dado esa vida eterna de la que puedes gozar ahora. Y vamos a hablar con Él. Habla con Él en tu corazón en esta tarde y dile, Señor, yo quiero que mi familia te dé gloria. Yo quiero que mi familia te glorifique. Perdóname porque no he asumido la responsabilidad y el rol que me corresponde. Perdóname por las cosas en las que yo he fallado como varón, como mujer, como esposa, como hijo, como hija, como hermano. Ayúdame a entender cuál es mi rol y cuál es mi responsabilidad dentro de mi familia y ayúdame a poder llevarla a cabo en el sometimiento reverente a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por todas y cada una de las familias que estamos aquí reunidas. Venimos delante de ti en adoración, venimos a ti, Señor, rindiendo nuestro culto a ti, porque te amamos, porque queremos guardar tus mandamientos y queremos que esta enseñanza sea una realidad en nuestras familias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque cada día es una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a estar siempre llenos de tu Espíritu Santo para que esta palabra que hemos escuchado en esta tarde pueda ser una realidad en nuestras vidas diarias. Gracias, Señor. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Permanezcan de pie para entonar el último himno.
Muy bien, hermanos. Vamos a cantar el himno